Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar sobre el grupo F del Mundial, en el que está Alemania como cabeza de serie, México, representante de la CONCACAF, Suecia, uno más de la UEFA, y el representante de Asia, que es Corea del Sur. Grupo que se le ha dado el sesgo o la intención de que es un grupo que prácticamente México está eliminado, que no le ven posibilidad, que al, viene pues Alemania, ahí sí contra Alemania pues no, la verdad no hay que ni que hacerse muchas ilusiones. Y Suecia pues un equipo que ya el mundiales ya ha hecho cosas buenas también. De repente falta mundiales, tenía rato sin ir desde el 2006. Entonces no sabes a veces qué esperarte de Suecia, pero yo lo veo muy al nivel del Croacia de hace 4 años o del Croacia que le tocó a México en 2002. Incluso venía de ser tercer lugar en el mundial anterior, entonces había por eso unas expectativas muy grandes a pesar de no ser la misma escuadra, ¿no? Y Corea del Sur pues pasó al mundial en la última jornada, empatando creo que ante Uzbekistán. Entonces tampoco es el Corea del 2002 en el que iba de local y los favorecían los referees, como contra España y contra Italia, que fue descarado. Entonces, mundial tras mundial, yo recuerdo el 94 era el grupo de la muerte en el que estaba México. Había tres europeos, estaba Italia, Noruega, Irlanda y México. Entonces, ahí sí era un verdadero grupo de la muerte. El primer partido se pierde con Noruega 1-0. Segundo partido ante Irlanda 2-1, dos goles de Luis García. Y el tercero contra Italia 1-1, gol de Marcelino Bernal y de Daniele Massaro. Y pues México termina pasando primero de grupo, se enfrenta al tercero de otro grupo que era uno de los mejores terceros, que era Bulgaria, y pues ahí en penaltis. Luego en el Mundial de 98 también era Holanda, cabeza de serie, México, Bélgica y Corea del Sur. Entonces ahí también prácticamente daban a Bélgica como el segundo lugar y Holanda el primero, que a la postre fue cuarto lugar en ese mundial. Y, o tercero, sí, cuarto, porque Croacia le ganó el tercer lugar. Y fueron eliminados por Brasil en penales, o sea que pudo haber llegado a la final y México le sacó un empate, igual que a Bélgica, y 3-1 la victoria en el primer partido ante Corea del Sur. Entonces México pasa como segundo lugar también, se enfrenta a un Alemania que es el peor Alemania de los últimos mundiales, y México estuvo a punto de sacarles el partido, se fallaron oportunidades claras y terminan sacándolo 2-1. Y en el Mundial 2002 también, Italia, México, Croacia, que venía de ser tercer lugar en el Mundial anterior, y Ecuador. Entonces ahí se le gana 1-0 a Croacia, gol del Cuauhtémoc Blanco en penal. Y después ante Ecuador se iba perdiendo en minuto 5, ya Agustín Delgado había metido gol. Y lo saca México con goles de Torrado y de Borghetti. Creo que no en ese orden, pero goles de ellos dos. Luego contra Italia, faltando 5 minutos, pues te hacen la diablura en un saque de banda. Y Del Piero pues le anota por Italia y ya prácticamente se deciden a tocar el balón nomás, y México pasa como primer lugar de grupo. Te enfrentas al segundo de otro grupo que había sido Estados Unidos, y pues el famoso 2-0. El caso es que el grupo yo creo considero más fácil en lo que me ha tocado desde el 94 para acá. En teoría era en el 2006, pero en ese tiempo México era cabeza de serie y
le tocó contra Portugal, contra Irán y contra... ¿quién era el otro? Angola. Primer partido contra Irán, 3-1 gana México. 2 goles de Omar Bravo y uno de Ciña. Después, un partido que ha sido el peor partido que le he visto a México en mundiales. Un 0-0 con Angola, que era un debutante y no traía nada el equipo. El portero dio el partido de su vida ante México y 0-0. Ahí pues veían cosas interesantes, pero en ese tiempo de delantero estaba Omar Bravo y Guille Franco, entonces, qué ruido. Ahí fue cuando pues desistió de llevar a futbolistas como Cuauhtémoc Blanco de delanteros iban Kikín Fonseca, Borghetti, que se lesionó en casi toda la fase de grupos. En el primer partido se lesionó, entonces no jugó contra Angola, no jugó contra Portugal, en el que también se pierde 2-1. Mete gol ahí Kikín Fonseca ante Portugal, iba perdiendo 2-0. Después falla un penal, mete el Kikín Fonseca y luego falla un penal Omar Bravo, que hubiera sido su tercer gol en ese mundial. Y pierde México 2-1. Y por cierto, ante un Portugal que, como ya había ganado sus 2 primeros partidos, jugó con toda la banca. No jugó Cristiano Ronaldo, que estaba muy joven ahí, pero no jugó Figo, no jugó Rui Costa, los elementos claves, pues, que se los guardaron para los octavos de final. Luego 2010, ante el anfitrión Sudáfrica. Después eh, Francia y Uruguay. Ahí pues era como que estaba difícil, un grupo entre los 4 tenían posibilidades. Sudáfrica simplemente por la localía y porque jamás en la historia un organizador, un país sede, no había calificado en una segunda ronda. Sudáfrica fue el primero en ese rubro. Se empata con Sudáfrica, que se iba perdiendo 1-0. Y después se le gana a Francia 2-0, de los mejores resultados. Yo creo que es el mejor, a lo mejor que me ha tocado pues, ver en fase de grupos. 2-0 ante Francia y después se pierde 1-0 contra Uruguay, gol de Luis Suárez. Ahí jugó Cuauhtémoc Blanco de titular, yo tenía como 37 años, estaba jugando en el Veracruz de la primera división A, la liga de ascenso hoy en día. Y después en el 2014 pues Brasil, Croacia, con grandes estrellas como Modric, como Rakitic, Perisic, Mandzukic. Entonces tenías un equipazo. Y me parece que el portero Pleticosa fue el mismo en ese mundial, en ese 2014, que cuando México se enfrentó en 2002. Y el técnico Robert Kovac en ese tiempo era jugador. Bueno, ese fue el técnico del Eintracht Frankfurt de Marco Fabián. Y el caso es que México no era favorito porque venía de repechaje, de cambiar técnico. Miguel Herrera, que llegó para el repechaje, partidos amistosos y vámonos. Una selección medio al vapor, porque el repechaje se jugó con un 70-80% jugadores del América y de León. En aquel tiempo pues eran los equipos que habían llegado a la final y tenías jugadores con Chapo Montes, Gulit Peña, y por parte de la América ahí sí se colaron hasta el, ¿cómo se llama? Quick Mendoza y varios ahí jugadores que pues no eran de nivel como para llevártelos al mundial. Incluso ni siquiera Moisés Muñoz se terminó llevando, que fue el portero titular en esos enfrentamientos. Así como el de el que escogió el Tuca para el partido que definía la confederaciones de esta 2017, que fue ante Estados Unidos y que 4-3 gana México con ese gol de último minuto de Paul Aguilar en tiempos extras. Y entonces ahora vuelve a tocar pues estas elecciones que ya hemos dicho,
y ya está el negativismo cuando esta selección siento que puede, llegan mejor que otras selecciones de cualquier otro eh, nivel en los mundiales pasados. A lo mejor pueden decir la de la Volpe porque fue la única de que duró el proceso de los 4 años desde que entró en el 2003, terminado el Mundial de Corea-Japón, a todo el proceso hasta terminar el último partido que fue el de contra Argentina en los octavos de final del Mundial del 2006. Pero a diferencia de esa selección, pues por ejemplo, a Osorio se le critica por lo del 7-0 y el fracaso, ¿no?, en la Copa América Centenario. Sin embargo, no olvidemos que la selección de la Volpe en el 2004, bueno, gana la Copa, vamos a ver, gana la Copa de Oro en el 2003, pero todos los partidos de México los juega en el Azteca. Entonces tenía esa ventaja y la gana, enfrentándose a Brasil, que era un invitado, pero un Brasil lleno de jóvenes, pero jóvenes que pues luego fueron superestrellas, o tipo Robinho, Kaká. Y México gana 1-0, gol de Osorno. Y en tiempo extra fue gol de oro ese, en el Azteca, que no estaba ni a un 80-70%. Y pues ahí jugando mal, se llega a la final, se gana. Luego en el 2004 en la Copa América se pasa como primero de grupo, se le gana a Argentina en la fase de grupos. 1-0 con gol de Ramón Morales en tiro libre, que lo anotó a Bondancieri. Y gol y victoria ante Ecuador, un empate ante Uruguay, ahí medio, con goles medio raros de Pavel Pardo y de Osorio. Sobre todo el de Osorio, ese que un centro que termina cayendo en gol. Y pasa primero, Argentina pasa como segundo. Y te enfrentabas ahí a uno de los mejores terceros lugares, que había sido un tal Brasil, que había tenido muy mala ronda, perdiendo ante Perú, me parece, y te lo enfrentas en octavos, en cuartos de final de Copa América, y te pega un baile 4-0. Tú venías de ganarle a Argentina en la fase de grupos, y a la postre Brasil se termina coronando campeón de esa Copa América 2004, que fue en Perú. Luego, eh, entonces, en 2005, que es como que el clímax del bien jugar de una selección mexicana, que fue en la Copa Confederaciones, que al final de cuentas fue cuarto lugar, igual que fue la con Osorio, pues en Rusia, la Copa Confederaciones. Entonces, yo pienso que se está haciendo con eso de las rotaciones y todo ese rollo. A lo mejor sí empezó Osorio muy reiterativo y muy marcado en las rotaciones esas mentadas, pero ya últimamente siento que ya no son tan marcadas, sobre todo en esos partidos contra Bélgica y Polonia, y los que ya de aquí al Mundial va a tener. Y eso sí, a lo mejor de poner a jugadores en ciertas posiciones, como que está habilitando centrales en lugar de jugar con laterales, que, que no se le da confianza a los laterales naturales, ya sea desde hace tiempo, ¿no? Ya sea un Guti Estrada, que tampoco se les daba oportunidades, y desde Paul Aguilar, que se lesionó, ya prácticamente no llevan a un lateral por derecha natural. Por izquierda está Layún, que aunque es pierna derecha, juega por izquierda. De repente Osorio lo quiere poner por derecha, y ahí se ha habilitado como laterales derecho al Salcedo, y de repente también a Jesús Dueñas, y a cualquier otro defensa central de perfil derecho. Ahí de repente lo ponen, igual que por izquierda habilitan a el de Alanis, y a otro central. Falta nomás a Héctor Moreno, que lo habilitan de lateral por izquierda. Y, y eso puede ser, ¿no? Y también que no alineó a Vela, que sigue llamando Giovanni Dos Santos. Pero si nos ponemos a través de la historia, es el cuento de nunca acabar, porque todos los técnicos han tenido sus cosas que se les han cuestionado, ya sea desde Hugo Sánchez, vamos de más atrás, con la Volpe.
La Volpe pues se le criticó mucho por prescindir de jugadores como Braulio Luna, como Cuauhtémoc Blanco, que pues por indisciplinas o porque no le caían a él, pues prescindían de ellos y llevaba jugadores como que decías que al caso que esté Omar Briseño o Mario Méndez, que hasta se lo llevó a Vélez después, aunque dio una asistencia por lo menos en el Mundial, pero Gringo Castro también se lo llevó a jugar un Mundial, eh, convocaba a Chiquis García, que era es todavía su yerno, entonces cuestiones así pues de hasta llevar a Claudio Suárez de casi 40 años al Mundial del 2006. Y eso, esas cuestiones, pues luego a Hugo Sánchez tenía una cábala o regla, no sé, de que si un jugador lo amonestaba en el primer tiempo, lo cambiaba al medio tiempo. Cuando México en la Copa América del 2007 iba como en minuto 40 le metió gol a Argentina a México, pero un partido que ya había tenido oportunidades México, también Argentina estaba ahí para cualquiera. Metió un gol de pelota parada sin chiste, Heinze, y estaba Torrado, que estaba dando un buen juego, amonestado. Lo saca Torrado en el entretiempo y se pierde ese partido 3-0, pero prácticamente Argentina te pasa por encima. Y así, también de las cuestiones de que él no hacía las alineaciones, de que si estaba Mario Carrillo o De Gea el que le... No, es De Gea es el portero. Que el que le hacía las alineaciones, la táctica, las variantes y todo eso. Si después de Aguirre, pues ahí una época negra de Sven-Goran Eriksson, del... ¿Quién más estuvieron en esa época? Hasta el Ojitos Mesa estuvo en un partido, Efraín Flores. eh, Llega el Vasco Aguirre, otra vez lleva al Guille Franco a su segundo mundial. eh, lo pone al Bofo Bautista también, el Venado Medina, jugadores como Conejo Pérez de portero, que ya también casi de 40 años o de 40, él estaba de 37 también, era la edad de Cuauhtémoc. Y es cuestiones, en el Mundial 2002 también hizo un cambio al minuto 20, saca a Ramón Morales y mete al matador Luis Hernández, que ya no era el Luis Hernández del 98. Y así, pues todos los técnicos nunca están conformes, pues. Siempre hay algo que reprocharles. Si acaso el que menos tuvo tiempo de eso fue a Miguel Herrera, pero prácticamente la selección venía a punto de ser eliminada con Bucetich, con todos los hombres que estuvieron ahí en ese proceso, del Chepo de la Torre también, que se le cayó la selección cuando mejor jugaba, cuando venía de ganar una Copa de Oro en Estados Unidos, goleando 4-2 a Estados Unidos y así, pero pienso que a Osorio, por el hecho de ser extranjero y tal vez por cuestiones de promotores o no sé, siento que en las televisoras se le está dando eh, que exigen su renuncia, que se salga, que la selección no juega nada, cuando la selección mexicana nunca ha mostrado un nivel que le dure, pues el momento ese que jugó bien con la Volpe fue en la Copa Confederación en 2005, pero si nos remontamos a los partidos importantes fueron los que se perdieron, como el de la Copa América de un año antes, como Copa Soros también, que México iba con selecciones B y no mostraron, entonces no hay un balance como para decir, la selección, este es el nivel de la selección, porque la selección es un nivel irregular en casi todo el tiempo. Si acaso en los mundiales es donde, pues ahí más o menos sí eh, se ha llegado a pasar a segunda ronda en todos los mundiales desde el 94 y en el 86 se llegó hasta uh, se pasó hasta los cuartos de final, pero pues como local, ¿no? Entonces no se le da tanto ese crédito. Y, y así, pues entonces siento que se está satanizando
a Juan Carlos Osorio. No estoy diciendo que fue la mejor elección que pudieron haber hecho, pero ya el quitarlo ahorita en estos momentos, como muchos están diciendo que lo quiten, ya sería como que volver a lo mismo, a depender de la suerte o de si se conjuntan o no los jugadores con un nuevo técnico y así. Entonces ya se quedaron con Osorio. Yo pienso que ya se tiene que terminar este proceso hasta el mundial y pues por salud mental yo creo que ya no sería bueno así Osorio y ganar al mundial, que no, cosa que no va a pasar. Eh, que ya no continúe, pues porque siento que el mercado mexicano no ha sido del todo mm, justo con Osorio, ya que a otros técnicos mexicanos pues sí le aguantaron todo, no los criticaban tanto como esta ocasión. Como todavía contra Miguel Herrera hay como que se idolatra todavía la figura, cuando en la Copa Oro 2005 fue un fracaso, la Copa América de ese mismo año también fue un fracaso, se queda en la fase de grupos. Entonces no hay, no hay un parámetro para decir, a menos que traigan un Bielsa, alguien diferente, yo creo que pueda poner a México al siguiente nivel, pero como tampoco hay continuidad, como el torneo mexicano no está hecho como para que haya regularidad, ni en cuestión de traspasos, de registros en tiempos de los mexicanos y todo eso, todos los extranjeros que se traen, las reglas del 18, 9-9, demás tonterías. Entonces, pero vamos a hacer otro video hablando de eso. Quiero que me recuerdes qué piensas de este grupo que le tocó a México, o si quieres que Juan Carlos Osorio siga estando al frente de la selección. Yo sé que no era el técnico soñado, pero al final de cuentas es el que escogieron y de pérdida que le dejen hacer su trabajo, que pues, nos llevó al mundial después de caminando, ahora sí. Y cuando la selección me había pasado de milagro para el mundial anterior y también el de Sudáfrica fue un caos. Entonces no sé qué estamos pidiendo ahorita. Te manda saludos tu amigo Jesús Camus y ánimo.